Latinoamérica, saludos a algunos de la comunidad no ágila de Perú, comunidad no ágila de México, algunas pinceladas de Torá y de otras comunidades que nos visitan, están presentes aquí en esta charla. Hoy día vamos a ver acerca de Parashá Beshalach. No sin antes quiero dedicar este shiur para hacer el Lunishma, para la lección del alma de Mima, que Patricia Berta, no va a ser por bendición, y también para refugiar Shelema de, en este caso, de la Mora Rajel Hareli, Rajel Batzara. Muy bien, comenzamos. Hoy día vamos a hablar sobre Parashá Beshalach, una parashá muy rica en mitzvot sobre todo. Hay muchos temas, por ejemplo, la desviación del viaje para no hacerlo muy corto. Hay el tema de la persecución del ejército de Pagó de Egipto, la nuestra salida, el tema de la partición del Yansuf, el mar, ciertas leyes con respecto al Shabbat, ciertas leyes con respecto al man, cuando Dios nos dio el pan del cielo, el maná, una parashá que trae sustento. Luego nos habla sobre el cántico de Moshe, el cántico de Midian, la guerra contra Amalek, etc. Hay muchos temas. Obviamente no lo vamos a poder abordar todos los tópicos de esta parashá, nos gustaría. Solamente yo quiero hablar dos puntos, que quizás lo hemos leído, pero quiero dar bueno, ya me conocen, usar un enfoque según Hasidut, que es lo que Hasidut explica, para que nosotros podamos poner por obra, en práctica, un mensaje para nuestros días. Pero si alguno de vosotros tenéis preguntas sobre otros temas que no vamos a abordar hoy y han leído la parashá, lo pueden hacer al momento del final. Vamos a tener una ronda, una rueda con las respuestas y pueden hablar de los otros temas que no vamos a abordar. ¿Vale? Entonces comenzamos. Bueno, esta parashá Beshalach significa cuando envió. Shalach es enviar, cuando Dios envió al pueblo de Israel ya fuera de Egipto. Y esta porción de la Torá se encuentra en el Sefer Shemot, libro de Éxodo, en el capítulo 13, verso 17, hasta el capítulo 17, verso 14. De toda la parashá. Y bueno, en la parashá esta semana, uno de los temas es que la Torá nos relata el cántico, ¿no?, que cantó Moshe con los varones, con los hombres. Moshe Rabbeinu entonó un cántico tras la apertura del Yansú, la apertura del mar de los juncos. No es el mar rojo, que muchas veces hay traducciones, yo sé que aparece el mar rojo. El mar rojo está en mucho lugar, mucho por equivocación, porque es la entrada de Egipto, por decir, de Egipto a Israel, pero no la Torá no dice Yan Adom, ¿okay? No dice el mar rojo. Dice bien claro, Yan Suf, el mar de los juncos. Bueno, salimos de Egipto, que la llena había mandado a través de Moshe, Eser Makó, 10 golpes, lo vimos cada uno de los golpes, ¿no?, de sangre, de ranas, de piojos, oscuridad, y finaliza con Makat de Jobot, que es el golpe o la plaga, la muerte de los primogénitos. Y eso motivó nuestra salida de Egipto. Salimos de Egipto con gran riqueza, salimos el 15 del mes de Nisan, y los egipcios comenzaron a evaluar la situación, se preocuparon porque ya habían pasado los 3 días, que supuestamente de esos 3 días ya debíamos estar de regreso, y se preguntaron ellos, ¿qué hemos hecho? ¿Quién va a trabajar? ¿Quién va a ver nuestros campos, nuestros animales? Bueno, lo que quedaba de los campos, lo que quedaba de los animales, lo que quedaba de Egipto en realidad. Así que Pagó sale con todo ese ejército a perseguir 600 carros, ¿no? 600 carros con sus caballos y sus jinetes, salieron a perseguirnos. En esa persecución, teniendo todos los misteríos, los egipcios atrás de nosotros estamos frente al Yansuf, frente del mar de los juncos. Hashem hace un milagro, uno de los más grandes milagros de toda la historia. Es más, es el milagro más grande, uno de los milagros más grandes, por los cuales Hashem ha sido conocido su nombre, que es partir el mar. No lo partió como lo vemos en las películas, en las series, que lo partió en dos. No, lo partió uno por cada tribu, o sea, en 12 secciones, 12 halakim, 12 partes, para que pase cada una de las tribus. Okay, no es doble, no hay imágenes de eso, me hubiera gustado poner la imagen como en realidad fue. En medio de esto,
A ver si pueden apagar su micrófono. Gracias. El pueblo de Israel pasa sobre lo seco. Muchos milagros hubieron en ese camino. Midrash dice que los niños pudieron tomar agua dulce, a pesar que es un agua salada, tomar a los juncos. Habían frutas para ellos, para que no se hacen el camino, y pasamos en seco. Y los egipcios pasaron también. Y Dios cerró el mar y los ahogó a todo el ejército, y todos los egipcios los vimos por última vez. Ya nunca más los vimos a los egipcios. Y en eso, el espíritu de profecía, ¿no? Por Ruach HaKodesh, Moshe entonó un cántico, no solo que Moshe, sino que también los varones entonaron un cántico de agradecimiento por todas esas maravillas de ese gran milagro que hemos visto. Luego de la canción de Moshe, y aquí es donde yo quiero entrar en esta primera parte de este shiur, nos habla sobre la canción, la Torá nos trata otra canción, ¿no? Que es la canción por parte de las mujeres, por parte de Miriam. Miriam tomó los panderos, ¿no? Esa gran emuná que tenían las mujeres, que salieron con instrumentos, porque sabían que había milagros que agradecer, tenían un gran emuná. Es más, por el mérito de las mujeres que nosotros salimos de Egipto en realidad, y ellos entonaron un cántico. Y el cántico es el siguiente, o al menos lo que está escrito, quiero que entiendan que aunque la Torá solamente dedica a 2 versículos, 2 pesujim, en realidad es el mismo cántico que Moshe, sino que acá está resumido. Pero igual, hombres y mujeres cantaron lo mismo. Primero los varones y después las mujeres. ¿Okay? Y la Torá enfatiza en este canto, el canto de las mujeres, con Miriam a la cabeza, que fue mucho más alegre, fue con mucha más alegría, con mucho más simjá. La pregunta es ¿por qué? Entonces, leamos. Dice la Torá, yo quiero que presten atención a ciertos términos, dice, Batikach Miriam Anevía, dice, y tomó Miriam, la profetisa, ¿okay? Miriam la profetisa, a J. Agón, la hermana de Agón. Ahí comienza el problema, que solamente era la hermana de Agón, porque no es la madre, perdón, la hermana de Moshe, también era la hermana de Moshe. La Torá no dice que es la hermana de Moshe, sino la hermana de Agón. Pudo haber dicho la hija de Yosebe o la hija de Amram. No, la Torá dice, entonces la profetisa Miriam, la hermana de Agón, tomó tupín. Tupín son panderetas, panderos en sus manos, y todas las mujeres salieron en pos de ella, también con betupín, con panderetas y con ejecutín, con danzas, ¿no? Con bailes. Y Miriam le respondió a coro, ¿no? Le dijo, Shiru Lashem Kigaoga, que ese es el síntesis, el cántico también de Moshe, ¿no? Canten al Eterno, porque es muy excelso, muy grande, al caballo y su jinete lanzó al mar. ¿Okay? Cabe recordarles que el cántico de Moshe nosotros lo entonamos cada mañana en el servicio de Shaharit, todos los días, incluso Shabbat e inclusive fiestas. Es parte del servicio antes de decir el Shema Israel incluso. Entonces lo que vamos a ver hoy es, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación? Bueno, una explicación simple es que las mujeres sufrieron más de cerca los perversos decretos de Pavón, ¿no? Esos terribles egipcios. Y es por esa la razón porque fueron más alegres su cántico. Por cuanto las mujeres, como dice el Talmud, las mujeres están en casa, no, no significa que ese sea su lugar, ¿okay? Eso queda muy claro, no es que va a ser machista. No, ellas mayormente pasan más tiempo en el hogar junto con los nenes, junto con los hijos, van más cercanos a los niños. Entonces ellos, o ellas, mejor dicho, sufrieron más los decretos perversos de los egipcios. Como está escrito en el Pirkei Avot, o Masejet Avot en el Talmud, escrito Lefun Tzara Agra, ¿no? Está escrito en el capítulo 5 de la Mishnah 25, de acuerdo al sufrimiento es la recompensa. Por cuanto ellas sufrieron, entonces ellos se vieron recompensadas con la salida de Egipto y sobre todo cómo Dios actuó con justicia ahogando a todos aquellos que le hicieron sufrir por 210 años en las tierras de Egipto. Bueno, tenemos que entender 2 cuestiones con este cántico, con la actitud de Miriam, con la actitud de las mujeres. Número 1, vamos a ver qué significa el nombre de Miriam. Miriam, en hebreo, queremos ver qué representa su nombre. La palabra Miriam viene de la palabra mar. Mar
no se refiere al mar, o sea, a las aguas, ¿no? A la playa. Mar en hebreo significa amargo. Y Merihut significa amargura. Eso es lo que significa Miriam. Miriam significa amargura. Por otro lado, Miriam es la persona, la que guía, ¿no? La canción, esta canción que es mucho más alegre que incluso que los varones, que el mismo Moshe. Bueno, la pregunta es, cómo conciliamos en este caso la idea de amargura, ¿no? Que representa Miriam, su nombre lo representa, eso significa su nombre, y la alegría, o sea, la alegría de la Geulah, de la redención. Hashem está ahogando a nuestros enemigos, ahogando a los que los persiguieron, hicieron la vida imposible en Egipto. Y hay que explicar lo que dice el Midrash. El Midrash nos revela lo siguiente. Los egipcios decretaron 3 perversos decretos, para la redundancia, sobre Am Israel, sobre el pueblo de Israel. Y en cada uno de estos decretos perversos, Hashem levantó digamos así, 3 salvadores, 3 redentores por cada uno de estos decretos. Primero, en el primer decreto, como está escrito en Parashat Shmot, al iniciar este libro, dice la Torá, Vaimahu et hayehen be'avodah kasha. Dice que amargaron sus vidas con trabajo duro. Avodah kasha. Amargaron. Ahí viene el nombre de Miriam, ¿no? Vaimahu. Hemos dicho que viene la palabra mar, ¿no? Mirihu. ¿Qué hizo Hashem? Hashem levantó a Miriam, ¿no? Que representa la amargura. Ahora bien, esto lo vamos a explicar después, quiero que lo guarden en sus corazones también. ¿Por qué la Torá dice específicamente, como dije al inicio, Miriam Anevia Ajot Aarón? Que Miriam, la profetisa, era la hermana de Aarón. Vamos a dejarlo ahí y lo vamos a contestar. Segundo decreto, ya hablamos, el primer decreto es que amargaron nuestras vidas, Dios levantó a Miriam. El segundo decreto, también en Parashat Shmot, dice la Torá, cuando Pagó manda llamar a las parteras, las parteras hebreas, eran Yochebed y Miriam también, y les dice, Im benu bamitemoto. Es decir, si es un hijo varón, o sea, si nace un hijo varón, mátenla. Y Hashem levantó a Aarón a Cohen, el hermano de Miriam, para el hermano de Moshe. Para Aarón, la palabra Aarón viene de la raíz, en este caso, Ereyan. ¿Qué significa Ereyan? Aarón Ereyan. Ereyan significa nacimiento. ¿Okay? Nacimiento. En el tercer decreto, también en Parashat Shmot, al inicio de nuestro libro, Pagó decreta lo siguiente. Kol aben ayilu, ayoga, tashlishu. O sea que todo varón, es el decreto que todo varón sea arrojado, en este caso, al Nilo, al Ior, al Nilo, el río Nilo. Y en este decreto, Hashem que hace, Hashem levanta a Moshe, como está escrito, ¿no? Minamai Eshitu. O sea, de las aguas fuiste rescatado, fuiste salvado, fuiste sacado. Lo puso por nombre Batía, la hija de Pagó. Ahora, entonces, tenemos 3 decretos. Por cada uno de los 3 decretos tenemos 3 redentores, 3 salvadores. Ojo, obviamente, los salvadores de Hashem. Pero Hashem utilizó en este caso a 3 recipientes, 3 personajes que iban a traer la salvación al pueblo de Israel. Por una parte, a Miriam, ¿no? La Negirut, que es la amargura, a Aarón, que es con el nacimiento, y Moshe, que es por el tema del agua. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué la Torá dice que Miriam es la hermana de Aarón antes de cantar esta canción? Que, como decían, ¿no es la hermana de Moshe también? ¿Por qué precisamente con Aarón? Bien, los sabios explican y dicen, ¿no? Y Miriam Anevia, está en el texto. Y Miriam Anevia significa que la profetiza, porque Miriam era profetisa. Tiene que ver esto que Miriam es profetisa y cuál es la relación con Aarón. Pues bien, el Midrash dice lo siguiente, que ella profetizaba. ¿Qué profetizó? ¿Cuál fue la profecía de Miriam Anevia? Profetiza que cuando era hermana de Aarón, y no de Moshe, porque Moshe todavía no había nacido, vino profecía. ¿Cuál fue la profecía de Miriam? Ella dijo a todo el pueblo de Israel, mi ima, o sea, mi madre, tendrá un hijo que va a salvar al pueblo de Israel.
Por lo tanto, nosotros vamos a salir de aquí, vamos a salir de Misraim, vamos a salir de Egipto, y se viene la redención, la Geulah, la tan ansiada Geulah, que sea pronto en nuestros días también. Y vivimos en una especie bueno, en una especie, vivimos en una Geulah, actualmente, por más que ya tenemos el Estado de Israel, poco a poco Dios va a enviar la Geulah. Entonces, cuando Pajó hace este decreto de arrojar a los nenes al Nilo, Amram, el padre de Miriam, Amram, el padre de Aarón, el padre de Moshe, esposo de Yochebe, Amram le dijo a su hija, ¿no?, a Miriam, ¿dónde está tu profecía? ¿Dónde están tus palabras? ¿En dónde quedó tu profecía? ¿Acaso vos no decías que tu madre, Yochebe, va a tener un hijo que va a tener redentor? Mira lo que ha decretado Pablo, que todos los niños van a morir. ¿Dónde está tu profecía? No pasó nada. Pues bien, por eso es que la Torá, cuando menciona a Miriam con respecto a Moshe, cuando lo ponen en la canastita, todo eso, lo ponen en el río Nilo, la Torá dice, Bate tatzar ajotó, merajok ledea mayaselo. ¿Qué significa? Y su hermana, o sea, Miriam, se mantuvo a cierta distancia, ledea mayaselo, para saber qué sería de él. Obviamente, en una lectura simple, ya Miriam quería saber qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la situación de Moshe? ¿No? ¿A dónde los conducían las aguas? Ahí estaba ella esperando, mirando, digamos, con cierto anhelo, cierto ansía de que su hermano llegara a un buen recaudo. Pero en realidad, dicen nuestros sabios, que en realidad que Miriam se paró para ver qué quería ver ella, qué pasaba con su profecía. Eso es lo que quería ver, quería saber qué pasaba con la profecía. Porque ella estaba ansiosa de la Geula, ella quería anhelar la Geula. Entonces ella se preguntaba, no, Hashem no habla en vano, Hashem no me reveló esto en vano, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Después que se para de lejos, mira de lejos, ¿no? En este caso esperando qué sucede, qué acontecimientos van a suceder para que se lleve a cabo el cumplimiento de esta profecía, de la nebuá que se le dio, con respecto al nacimiento de un redentor a través de su madre. Entonces vemos esta dicotomía que hay en Miriam. Por una parte, tenemos a Miriam, que significa amargura, que ella tiene una profecía sobre la redención, sobre la Gulá, pero ella, Miriam, tiene una actitud. ¿Cuál es la actitud de ella? Estar parada, cerca, anhelando la redención. Entonces, ¿cómo podemos nosotros juntar estas dos cosas, juntar estos dos asuntos, ¿no? Amargura y redención? Como que no combina, ¿no? O sea, estás amargado, esperas la salvación. ¿Cómo podemos nosotros conciliar estos dos conceptos? Pues bien, el anhelo, este anhelo y el sentimiento de que trae la amargura por estar en el galú, por estar en el exilio, en realidad esta amargura, este sufrimiento, a nosotros nos prepara para realmente, ¿no?, estar expectantes sobre la redención. O sea, es necesario la amargura, es necesario el exilio para que nosotros esperemos con ansias la redención. Lamentablemente, eh, incluso esto pasó en Egipto mismo. Hay gente que no quería salir de Egipto. Hoy en día también, ¿no? En el año 5785 hay gente, hay judíos, que lamentablemente vivimos cómodamente en el exilio. Vivimos cómodamente en el Galut, sea donde sea, allá en Buenos Aires, en Argentina, en Nueva York, en Manhattan, en Londres, en París. Bueno, en París ya están pasando un poco mal, que se están viniendo para aquí, a Israel, ya entendieron que ese no es su lugar, pero en la gran mayoría, vivimos cómodamente en el exilio, en el Galut. Sí, estamos en el Galut. ¿Cuál es el problema? No puede decir, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo esté en el Galut? Al fin y al cabo, acá está mi trabajo, gano bien, tengo mis empresas, tengo mis negocios, tengo mis propiedades, tengo mis acciones, acá está mi familia. Necesitamos que venga el Mashiach. Necesitamos la verdad, estamos cómodos aquí en el Galut. Nadie nos persigue, nos quiere, hay libertad de culto, etcétera, etcétera. Y como que nos vamos acomodando, ¿no? O, en este caso, aceptar gratuitamente este estado de exilio. Y por lo tanto, dejar de lado toda esta comodidad, dejar de lado la casa o las casas,
dejar de lado el país donde uno está de huésped, porque más que has nacido allá, sos judío, no perteneces allí, estás como huésped simplemente, pero dejar la casa, dejar el país, dejar la familia, dejar la posición económica o algunos que están metidos en política o en servicio público, en otras palabras, dejar la comodidad, dejar el lenguaje para venir aquí a Israel, vivir en Yerushalayim o en Beersheba y aprender un nuevo idioma, dejar la casa no sé, en los mejores barrios, en el Galut, en la diáspora, para vivir como un israelí más, es bien difícil. Como algo personal, una de las cosas que yo demoraba siempre poder hacer aliyá, poder venir a la tierra de Israel y acogerme a la ley de torno, era precisamente eso. O sea, vivía en un buen barrio allá en Lima, tenía un buen trabajo, bueno, gracias a Dios todavía lo tengo, en la universidad, bueno, cuando estamos de vacaciones, las clases comienzan en marzo, tenía un buen trabajo, era muy conocido en Keilah, la comunidad judía de Lima. Tenemos 4 sinagogas hermosas, ¿no? La gente, una comunidad muy pequeña. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué venir? O sea, ¿para qué venir aquí a Israel? Dejar cosas de comunidad. Por José entendí que sí, tengo mucho amor por Perú, tengo mucho amor por Lima, porque nací allá. Tengo mucho amor también por Santiago de Chile, viví allá. Tengo mucho amor por Buenos Aires, Argentina, también viví allá. Pero entendí que este es mi lugar. Y entendí que yo tengo que hacer algo por la redención. No puedo esperar que venga el Mashiach y en un abrir y cerrar de ojos nos traiga de los 4 puntos cardinales para la tierra de Israel. No, uno tiene que dejar ese lugar. Pero, como decíamos, ¿por qué? Porque estamos cómodos, muy cómodos. Por lo tanto, no sufrimos como Miriam. Miriam sí, Miriam sufría. Miriam estaba amargada por ese estatus, por el estatus de estar exiliado. Por lo tanto, y lamentablemente no anhelamos la redención. La gran mayoría del pueblo judío, aunque ya más de la mitad ya está aquí en Israel, de los 15 millones que somos, 8 millones estamos aquí, quedan 7 millones que todavía se puede iluminar sus mentes y darse cuenta que este es su lugar. No tengo nada en contra de los países de diáspora donde hemos vivido, no, ¿para qué? Ahí hemos crecido, hemos nacido, nos hemos casado, etc. Pero hay que entender que nuestro lugar está aquí en realidad. Entonces, el sufrimiento y el anhelo que tenía Miriam, esa actitud, por más que vos estés sufriendo de esa inconformidad que tenés con el exilio, y el anhelo transformó, en este caso, en alegría. Y entonces ya puedo entonar un canto con alegría. Entonces, la pregunta es, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para la mayoría? ¿Qué mensaje podemos rescatar de la actitud de Miriam? Porque, al fin y al cabo, esto era Miriam, ¿no? Miriam era la amarga, que esperó con anhelo la redención, la obtuvo, pero ¿nosotros qué? Nosotros tenemos que vivir, o sea, tenemos que aceptar vivir en el Galú, porque así Hashem lo quiso. No. O sea, tenemos que estar en paz con el exilio. Pues no. Tenemos que estar en paz con la falta de la presencia de Hashem que sea revelada, ¿no? En el mundo entero, no solo en Israel, en el mundo entero. No, no podemos estar en paz. Siempre tenemos que preguntarnos nosotros, ¿Hasta cuándo Hashem? ¿Hasta cuándo Hashem va a traer el Mashiach? Ese debe ser la actitud. Si nosotros queremos ser redimidos, ¿no? Uno, hay que estar amargado con esta situación. No puedo estar conforme. No puedo yo enamorarme del exilio. Tengo que estar amargado. En el buen sentido de la palabra. No es que vamos a estar tristes y melancólicos. No. Hay que estar, claro, la palabra correcta sería disconforme. Disconforme con la situación de exilio. Entonces, cuando uno está disconforme con su situación de exilio, uno reconoce que ese no es su lugar. Sea para judíos y sea para noagias, porque también los noagias tienen su propio exilio personal. Uno tiene que anhelar la redención y estar parado y esperar que se cumpla. Y no solo esperar que se cumpla, sino hacer algo. Miriam se metió al mar, se metió al río, se metió al río Nilo. No, no estaba esperando en la orilla a ver qué pasaba con unos binoculares, a ver qué no, ella se metió. Y sí tenemos que nosotros involucrarnos en el mundo, involucrarnos en el río, ¿no? Para ver que podamos traer nosotros a Mashiach pronto y en nuestro día. Y al final, ese es el tema número 1. Al final de nuestra parashá, en el capítulo 17, los que pueden seguir, nuestra parashá cierra con
una guerra muy típica, ¿okay? Una guerra es contra Amalek. Vamos a ver qué representa Amalek, quién es el pueblo de Amalek, etc. Y esa sí la toca. Primero voy a leer para que tengamos una idea de dónde estamos parados, y luego vamos a mencionar, según la óptica de Hasidut, qué nos quiere enseñar la Torá con respecto a la guerra de Amalek. ¿Okay? Dice así la Torá, capítulo 17, para Shab Shalach, del 1 adelante. Dice que todo clan de Israel, o sea, todos los hijos de Israel, de Israel, toda la asamblea de los hijos de Israel, partió del desierto del Sin, ¿okay? Según sus itinerarios, según sus viajes, conforme al mandato del Eterno. Y se acamparon en Refidim. Quiero que esta palabra la subrayen, la noten, porque vamos a explicar qué significa Refidim. ¿Okay? Acampamos en Refidim, pero no había agua. ¿Okay? No había agua en Refidim para que el pueblo pueda beber. Entonces, el pueblo, como de costumbre, riñe con Moshe. Y no solo con Moshe, también con Aarón, con Miriam, pero ya todavía dice con Moshe. Y le dijeron a Moshe, denos agua para que podamos beber. Como yo le dijo, ¿por qué riñen conmigo? O sea, culpa tengo yo, ¿por qué se mete conmigo? ¿Okay? Entonces, ¿por qué ponen en prueba al Eterno? Entonces allí el pueblo tuvo sed, y se sed de agua, y el pueblo se quejó contra Moshe. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Mitzrayim, de la tierra de Egipto, para matar de sed a mí, a mis hijos y a mi ganado? Entonces Moshe hizo, clamó al Eterno diciendo, más Leam, dice, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me van a apedrear. Y el Eterno dijo a Moshe, pasa delante del pueblo, toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, los que en Israel, toma en tu mano la vaga, el maté, con la que golpeaste el río, y ve, yo estaré delante de ti allí sobre la roca en Joreb, y una roca en Joreb muy grande, un peñasco, y vos vas a golpear la roca, y cuando vos golpees la roca, de ella saldrá agua para que el pueblo pueda beber. Entonces Moshe, lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre del lugar Masau Meribá, a causa de esa riña de los hijos de Israel, y porque habían dicho, quiero que anoten esta frase, porque es muy importante para entender lo que ha sido que explicar. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Oh, vaya, voy. Este término, nunca lo digan, ¿vale? Ellos dijeron, allí es Hashem, de Kirbeno, Unai. Quiere decir, ¿está el Eterno con nosotros o no? Hay Dios, Hashem está a nuestro lado, ¿no? Hashem existe. Gran error. Este error motiva lo siguiente. Verso 8. Vayabó Amalek, dice que, y vino entonces Amalek son los descendientes de Esab, ¿no? Descendientes del pueblo de Edom, hermanos de Jacob. En realidad son nuestros primos también, Amalek. O eran nuestros primos, es un pueblo que ya desapareció, pero hoy en día hay otro mensaje con respecto a Amalek. Hay naciones que tienen el espíritu de Amalek, por así decirlo, o las costumbres de Amalek, o representan a Amalek hoy en día también. Pero entonces vino Amalek, después que ellos dijeron, ¿no? ¿Acaso está el Eterno con nosotros o no? Vino Amalek y se atacó a Israel en Refidim. Nuevamente aparece la palabra Refidim. ¿Por qué? ¿Okay? Anoten esa palabra. Entonces Moshe le va a aconsejar, le va a dar un consejo también que no se entiende a primera vista. ¿Okay? Dice, Moshe le dijo a Yehoshua, ¿qué dijo Yehoshua? Dejar lano, o sea, escoge para nosotros anashim, varones, hombres. ¿Okay? Y sal, ojo el término, pues comienza en plural, ¿no? Coge varones y sal y combatí a Amalek. Pelea con Amalek, hacer la guerra a Amalek. Mañana yo me pararé o subiré sobre la cima de la colina con la vara de Hashem, con la vara de Dios, en mi mano. Y así pues hizo Yehoshua. Josué, tal como ya le había dicho, para hacerle la guerra a Amalek. Y Moshe, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Y sucedió que cuando Moshe elevaba las manos, Israel, dice la Torá, Israel que hacía, Israel de Ayer dominaba, o sea, como que ganaba la guerra.
¿Okay? Pero cuando dejaba caer su mano, vamos a ver el término mano, ¿no? ¿Qué quiere indicar esto? O sea, que si Moshe hace así, ganamos, y si baja, perdemos. Como que no tiene sentido. O sea, si uno está haciendo una guerra, bueno, fuera, ¿no? Que venga el comandante general de las fuerzas de defensa de Israel y que levante sus manos y vamos a agarrar todas nuestras guerras. ¿Qué significa todo esto? Si es una forma literal o hay una explicación o un mensaje. La Torah nos quiere decir, porque al fin y al cabo la Torah no es relato, la Torah es enseñanza. ¿Qué significa esto de levantar las manos, bajar las manos, para hacer la guerra a Amalek? Entonces dejaba caer su mano y Amalek prevalecía, Amalek dominaba. Entonces las manos de Moshe, dice, se volvieron pesadas, se cansaba. Obviamente la persona ya, aquí Moshe ya tiene, ¿cuánto? Tiene más de 80 años ya, casi 80 años, ¿sí? Sí, 80 años. Estaba cansado, ¿no? Y es más, si vos incluso no tenés ni un peso, las manos pesan por el tema de exposición, de estar levantada. Uno quiere bajarlas también. El tema de circulación de la sangre, etcétera. Muchas cosas de anatomía, pero no viene al caso. Sino que se cansaba la mano Moshe, bajaba, dominaba a Amalek, entonces ¿qué hicieron? Agón y Hur, que estaban a su lado. Así que tomaron una piedra, una roca, la pusieron allí debajo de Moshe, ¿para qué? Para que Moshe se pueda sentar sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, o sea, uno de un lado y el otro del otro lado. Obviamente, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y estuvo con sus manos en fe, dice, en emuná, ¿ok? Bueno, levantadas hasta la puesta del sol. Y Yehoshua debilitó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Escribe esto en la en el libro de Presbítero de los Sonidos de Yehoshua, pues yo, acá al Eterno hace un juramento, ¿okay? Yo ciertamente borraré la memoria de Amalek debajo de los cielos. Entonces Moshe edificó un Mizbeach, hizo un altar, Vaikra llamó a Hashem Nisim. Hashem llamó a aquel lugar, el Eterno es mi milagro. ¿Okay? O también se puede entender como Hashem es mi bandera, mi estandarte. Y dijo, pues la mano se alza sobre el trono de Hashem, que Hashem está jurando, en otras palabras, que el Eterno tendrá guerra con Amalek, midor, es decir, de generación en generación. ¿Sí? Eso es lo que dice este relato sobre la guerra contra Amalek. Entonces viene Hasidú, viene a explicar lo siguiente. Hasidú se va a detener en dos versículos. Versículo número 8 y el versículo número 9. De ahí parte el Kureshiv. El versículo número 8 dice, entonces vino Amalek. Amalek vino, se atacó a Israel en Refidim. ¿Okay? Palabra Refidim. Y en el verso 9, Moshe le da un consejo a Yehoshua, le dice, escoge varones para nosotros y sal y combatí a Amalek. ¿Okay? Sobre estos versos, los dos versos, el 8 y el 9, la segunda decir lo siguiente. Primero, en el consejo de Moshe, que Moshe le dice a Yehoshua, ¿no? Dice, escoge anashim, varones, hombres. Y está la palabra anashim, está en plural. No dice enosh, escoge un hombre. Enosh, no, dice anashim. ¿Okay? Escoge hombres, en plural. Por lo tanto, si uno seguiría la narración en forma sintáctica, la gramática del hebreo, la Torá debió haber dicho, bajar lano, o sea, escoger para nosotros anashim, varones, y veyatsu, y salgan a la guerra. Veyatsu y la gente, vayan y salgan y luchen, también en plural. La Torá no dice así. La Torá dice, escogen varones y sal. O sea, sal tú a la guerra contra Amalek. La pregunta es, ¿para qué escoger varones? Al final voy a salir solo. O sea, Yahushua va a salir solo. Un solo hombre va a salir para hacer la guerra a Amalek. No se entiende, ¿no? Debió la Torá haber dicho salgan en lugar también. Dos, segunda pregunta que hace Hasidú es, ¿por qué Refidim? O sea, si ya lo sabemos, o sea, sabemos que el pueblo de Israel había salido del desierto de Sin y acampó en Refidim. Ya sabíamos que estamos en Refidim. La Torá, ¿por qué utiliza en este caso esta repetición? Si ya sabemos que están en Refidim. Ahí estamos acampando y ahí vino Amalek. ¿Por qué la Torá tiene que decirnos hizo la guerra en Refidim? Ya sabemos que estamos allí. ¿Por qué esta repetición, por así decirlo? Entonces, Jamín explica lo siguiente. Ra Refidim, ¿okay? Presten atención, Ra Refidim en realidad significa Rofu Yadayim,
¿Qué significa Rofu Yadain? La palabra Rofu viene de la palabra aflojar. Cuando vos apretás el tornillo y querés sacarlo, simplemente si estás girando a la derecha, gira a la izquierda y se afloja. Esa es la idea que nosotros tenemos por Rofu. ¿Okay? Que no tiene nada que ver con Rafá, o sea, Rafá es sanador, ¿no? Es cuando termina con Ale, pero acá termina con G. Otra letra de nuestro reparto. Rofu significa que estaban sueltas, estaban ligeros. No sé si existe esta palabra, estaban flojos, había una cierta flojera, se aflojaron las manos, en otras palabras, ¿no? Eso significa Rofu, se aflojaron las manos. Entonces, por lo tanto, Amalek lucha contra nosotros. ¿Por qué? Dice Jamín, porque aflojamos las manos. ¿Que solo por eso? O sea, ¿qué significa aflojar las manos? Que, no sé, las coyunturas y la muñeca estaban zapadas, teníamos artritis o artrosis, que no podíamos ver las manos, no. Y va más allá. O sea, sabemos que el aflojar las manos, dice Jamín, es con respecto a las palabras de Togá. Es decir, que habíamos aflojado el estudio de la Togá. Y eso fue lo que causó la guerra. ¿Okay? Entonces, casi lo explica y pregunta, ¿tienen que ver las manos? ¿Por qué dicen manos? O sea, ¿qué tienen que ver las manos con respecto al estudio de Toga? Sí, las manos yo lo utilizo, pues no sé, para buscar un libro, hoy voy a leer este masaje, ¿sabes? Para utilizar las manos, o, para pasar la página. A lo que baja sin duda, tiene que ver las manos con el estudio de la Toga. No sé, la Toga pudo haber explicado, no sé, otras palabras, como por ejemplo, se aflojaron las bocas, ¿no? Uno habla, uno expresa, uno va estudiando. Se aflojó, no sé, las mentes estaban flojas para comprender, analizar cada pasú, cada mishnah o cada gemara, nuestro estudio, o estaban aflojados los corazones porque no había entusiasmo en lo que estábamos haciendo. Son palabras que están relacionadas con el estudio, ¿no? Las bocas, el corazón y la mente, pero las manos, ¿qué relación hay el estudio de la Torá con las manos? Solamente pasar la página, o solamente coger el libro, nada más, o mover la mesa o la silla, estoy incómodo. ¿Para qué me sirven las manos con respecto al estudio? Pues bien, así lo explica que para entender esto tenemos que hacer lo siguiente. Toda persona, todo judío en especial, específicamente, posee dos almas. Tenemos un alma que es, desde el punto de vista, un alma animal que se está investida de esta clipa, de esta envoltura, un alma animal que solamente desea los deseos, comer, dormir, tener placeres, etc. Pero también tenemos un alma, que es la alma, la elegida, que es la alma divina, me llama Elohit, o Nefesh Elohit, ¿no? Que es una porción de Dios de lo alto, esta alma divina. Y estas dos almas están en constante lucha, el uno contra la otra. Alguien quiere prevalecer sobre el cuerpo. Ojo, el cuerpo en realidad, como nosotros lo vemos, el cuerpo es la herramienta donde se expresa el alma. Ese es el cuerpo. Gracias a este cuerpo, a las manos, a los pies, a los ojos, a los oídos, etcétera, a la boca, nosotros podemos darle expresión al alma. Por lo tanto, si el alma animal domina, nuestro cuerpo va a ser la forma de expresión de nuestra vitalidad animal. Vamos a tener deseos, hacer deseos, cumplir los deseos, los placeres, etcétera, con nuestro cuerpo. Pero si en este caso la Neshama de Elohim, el alma divina prevalece, vamos a utilizar nuestro cuerpo justamente como herramienta para la expresión del alma divina. Por lo tanto, hay esta lucha. Hay una lucha, ¿no?, entre nuestro Yetzer Hara, nuestra mala inclinación, y nuestro Yetzer Hatov, nuestra buena inclinación. ¿Y qué espera el alma? El alma que triunfe. Como está escrito, Masaje Kedushin, sí, Masaje Kedushin en el Talmud, en la página 30b, ¿qué dice el Talmud? Dice, Hashem creó el Yetzer Hara, es decir, Hashem creó Bagat va la inclinación al mal, pero también creó, en realidad el Talmud dice Tabrinim, suele traducirse como antídoto, o sea, Dios creó el mal instinto, pero también creó el antídoto que es la Torah. Pero no me acuerdo porque la palabra, en el Talmud está escrito en la Mishnah, ¿no? Dice Tabrinim. Y Tabrinim significa condimentos, especias.
no sé, sal, pimienta, comino, sibarita, como dicen en Perú, cúrcuma, palillo, qué sé yo, canela, no, especias, eso significa talbliní. No, en otras palabras, lo que dice el Talmud es, Hashem creó el Yetzer Hara, pero también creó los condimentos, que es la toga. O sea, la toga es comparada a un condimento. Vamos a explicar por qué. Ahora, dice, continúa el Talmud, dice, y cuando vos te encontrés, porque es una palabra muy especial, dice, con este roñoso, o sea, con el Yetzer Hara, lo que significa de roñoso, dice, arrastrarlo, tenés que arrastrarlo a la casa de estudios, al Bet Midrash. Ahí lo arrastras. Esa es tu tarea. Si te encontrás con el Yetzer Hara, con un deseo que el Yetzer Hara quiere hacer, tu deber es arrastrar ese deseo y llevarlo a la yeshiva, a la casa de estudio. ¿Ok? Bueno, cierro paréntesis. Mayormente, nosotros que nos dedicamos al estudio de Torah en tiempo completo, y volvemos a casa, tenemos una casa, no vamos a estar 24 horas al día en el yeshiva o en el colel, o en la vida allá, en casa de las mujeres, y vemos que las cosas están duras, difíciles acá, más si vivís solo, ¿no? Tentaciones, todo eso que nosotros que hacemos, volver a la yeshiva. Volvemos a la yeshiva, llevamos ese deseo, por así decirlo, de estar en la soledad, en la casa, en el hogar, ¿no? Si el hombre tiene problemas con la esposa y se va a pelear, mejor me regreso a la yeshiva, ¿no? Por no tener problemas con la esposa. No, Hasbe Shalom, no broma. Pero me refiero a otro tipo de tentaciones. Lo mejor es ir a la yeshiva, en ese refugio que uno tiene, sentarse, abrir otra vez otra página de lo que estaba estudiando en la mañana, o, bueno, siempre hay clases 24 horas del día en la yeshiva. Si vas a una clase de yeshiva Torah, tu mente se despeja, y ese mal deseo, sí, desaparece. Estás involucrado en la lectura toca. Obviamente, el ser humano siempre tiene un pensamiento a la vez. Y vos estás imbuido, tienes la mente ocupada en el estudio de Torah, ¿okay? Ese deseo, ese mal pensamiento va a desaparecer. ¿Okay? En teoría, porque muchas veces en la práctica, uno en lugar de llevar el pensamiento a la yeshiva, uno lleva a la yeshiva al pensamiento. Y por más que estés en el pensamiento, tú no estás pensando en cosas que uno no debe pensar estando en pleno estudio. O sea, si no estás concentrado en las palabras del rap o en las palabras del bohé, en el shiur de ese momento. Pero eso es lo que aconseja el Kiddushin. El mensaje de Kiddushin dice, Dios creó el Yetzer Hara, pero también creó el condimento, que se llama la Torah. Por lo tanto, cuando vos tengas un mal pensamiento, te encontrés con el roñoso del Yetzer Hara, que quiere tu mal, que se muestra como un amigo, pero en realidad es tu enemigo, ¿okay? Que te comprende, ¿no? Un enemigo, vos tenés que llevarlo a la casa de estudio. ¿Qué significa todo esto? Te voy a coger de la mano y venir a acompañarme, vamos a Yetzer Hara, vamos a una clase de Torah. Es más, abro paréntesis, dice Talmud que en realidad el Yetzer Hara sale más Torah que uno mismo. O sea, vos querés enseñarle Torah al Yetzer Hara, no, el Yetzer Hara sabe mucho, mucho sobre Torah, más que vos. Sabe más de Mishnah, Gemara, Shulchan Aruch, en Kabbalah, y vamos a ver cómo se lo pone en práctica el Yetzer Hara, la mala inclinación. Por lo tanto, lo que nos quiere decir el Talmud es que la fuerza que tiene la Torah, esta increíble fuerza que tiene nuestra sagrada Torah, es que vos podés darle victoria, es la única fuerza que te puede dar la victoria frente al Yetzer Hara. Esto no solo que, dice Hasidut, no solo que se trata de una scafia. Eh, Scafia en español significa como subyugar. Esa es la palabra correcta, como subyugar. No es que se trata simplemente de subyugar el mal. No es que la Torah nos ayuda a tenerla cogida, por así decir, ¿no? Quieta, ¿no? Estática al Yetzer Hara, ¿no? Subyugar al Yetzer Hara. No, sino que en realidad la Torah lo que nos va a hacer es transformar esta alma animal que tenemos, ¿okay? Judíos y no judíos, es transformar esta alma animal para que ame a Dios, para que sirva a Dios, ¿no? Como está escrito, ¿no? Que Él es tu Señor, para que puedas servir a Hashem como tu Señor, para que puedas servir a Hashem con todo tu corazón, ¿no? Y lo curioso es que esta palabra dice, Kol Levarejem, es decir, con todo tu corazón, dice, en realidad está escrito con todo tu corazón.
corazones, no dice corazón en plural, dice corazones en singular, con dos B. Significa que tenemos dos corazones, o sea, nuestra mala inclinación y nuestra buena inclinación. Obviamente, nuestra buena inclinación, Yetzirah Tov, quiere servir a Hashem. El tema aquí, o el asunto, o el kit, que nos trae la Torah, el Hidush, es que nosotros también podemos subyugar, no solo subyugar al Yetzirah, sino que hacerlo servir al Yetzirah con todo el corazón al Eterno. O sea, con tus dos inclinaciones. Tus dos inclinaciones sirviendo a Hashem. Tu Yetzirah y tu Yetzirah Tov. Tu inclinación al bien y tu inclinación al mal. Por eso es que la Torah se le compara, o está escrito en el término de tablinim, condimentos, especias. O sea, lo que diría la Torah es que no que Dios creó, lo que quiere decirte es que Dios no creó el Yetzirah, la mala inclinación, y te dio una espada, ¿no? Y te dio una espada para que, no sé, para que mates al Yetzirah y le cortes la cabeza al Yetzirah. No, eso no se trata. Ese no es el chiste. El chiste es que Hashem creó el Yetzirah y te dio las herramientas, por así decir, para transformarlo. O sea, la Torah es la herramienta para transformar al Yetzirah y convertirlo más bien en un súbdito en el servicio a Hashem. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo se compara esto? Una comida. Cuando vos tenés una comida, no sé, insulsa, insabora, no tiene sabor a nada, está toda desabrida, ¿okay? ¿Vos qué haces? No, para darle un poco de sabor, ¿no? Echás allí un poco de sal, un poco de pimienta, un poco de comino, de páprica. Y ¡guau! La comida sabe distinta. Nos hacen nosotros, la realidad es que a nosotros nos gustan mucho los condimentos. Acá en Israel no solo es probar, sino que incluso el olor. El olor. Bueno, hay culturas que dentro de Israel, ¿no? Como los maokai, los tomisai, la gente que salió de Marruecos, de Tunisia, o lo mismo de Maní, de Yemen, ellos ya abusan de los tablinin, ¿no? Y la comida es más olorosa que de sabor. Pero cuando yo vengo de Perú, que es el mejor país donde se come, ¿okay? La mejor comida, la mejor culinaria está en Perú, uno sabe utilizar bien los tablinin para darle un sabor exquisito a la comida. Entonces, de eso se trata, digamos, de darle sabor a nuestro Yetzirah a través de la Torah. ¿Para qué? Para que le sirva. No se trata de matar al Yetzirah. Aquel que te diga que esta es la fórmula mágica para que te elimine el Yetzirah y el Yetzirah nunca más iba a decir otra palabra, te moleste, ¿no? Más fría, que te moleste la vida, es falso. Porque el Yetzirah lo vamos a tener hasta que venga el Mashiach, pronto en nuestros días, y nuestro libre albedrío sea quitado, por así decir, y sirvamos a Dios, ¿no? Pero mientras estemos en vida, mientras estemos en este mundo y sin la redención, tenemos que tener el Yetzirah. O sea, el Yetzirah no hay que matarlo. El Yetzirah más bien, dado que no muere, hay que ponerle servicio al Creador. Y eso es a través de la Torah, poniéndole, como diríamos allá en Latinoamérica, ¿no? Con sabor. ¿Okay? Ahora, la victoria, entonces, en todo caso, la victoria frente a cada una de las tentaciones, la victoria frente a cada una de las luchas con este Amalek, con este Yetzirah, ¿no? Se expresa, ¿con qué se expresa? Haciendo mismo. No hay otra. O sea, cuando vos haces una mitzvah, cuando vos cumplís un mandamiento que Hashem te ordena la Torah, eso es tu victoria. Que entonces ¿Okay? en este momento comienza a ganar muchísimo likes. Tu micrófono, por favor. Gracias. Entonces, ahora podemos entender lo siguiente. El expresar las misbot, hacer las misbot, significa acción. ¿Okay? La Torah es acción. Por lo tanto, cuando la Torah dice refirim, rafuyadain, aflojar las manos, en realidad estás aflojando el estudio de la Torah. ¿Por qué? Porque las manos representan acción. Es decir, aflojar las misbot. Estás aflojando las misbot. Ya no las haces como antes, ya dejaste incluso de hacerlas, no las haces con los detalles debidos. Estás aflojando. ¿No? Aflojar con respecto a las misbot, con respecto a la acción, que es lo más importante. Por lo tanto, cuando una persona, un judío o un Ben Noach, estudia la Torah, tiene que estudiar la Torah para cumplirla. Ese es el objetivo, para cumplir las palabras de la Torah. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Uno, reconocer que la Torah fue entregada por Dios. Obviamente, al pueblo de Israel, el monte Sinai, tenemos la historia. Vamos a ver la próxima para allá y Tro. Entonces, cuando uno reconoce
que la Torá fue entregada por Dios, que este es uno de los principios que estamos estudiando también en el Semú Rambam, de la fe judía, eh, tanto la profecía de Moshe como que la Torá fue entregada por Dios. Entonces, cuando vos reconoces eso, que la Torá no es un libro que escribió Moshe, que la Torá no es un libro que escribió un comité de sabios del pueblo de Israel, que es palabras de hombres, no, cuando vos reconoces que la Torá es la palabra de Hashem, es la voluntad de Hashem, que fue entregada por él mismo, y cuando vos tomás conciencia, sos consciente de qué, de que el estudio será como corresponde, como es debido, porque hay maneras de hacer un estudio que no corresponde, hay maneras de hacer un estudio que, no es, que es indebido más bien, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del estudio vos vas a saber cómo cumplir con la voluntad de Dios. No es tu voluntad. Ni siquiera la mía o la voluntad de Moshe o la voluntad de un rabino excelso, no. Es la voluntad de Hashem la que vas a cumplir. Por lo tanto, cuando tu estudio es consciente, cuando tú tienes el reconocimiento que lo que estás abriendo, lo que estás leyendo, es la palabra de Hashem, es la mente de Hashem, por lo tanto tu estudio va a ser como corresponde. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia de Dios está en la Torah. O sea, cuando vos te sentás, dice el Talmud, que Hashem se sienta a tu lado, literalmente se sienta a tu lado a estudiar con vos. ¿Vos te imaginás ese privilegio? No solo el privilegio de tener una Torah en casa, no solo el privilegio de leer y estar en contacto con Hashem, sino que Hashem está a tu lado cada vez que vos abrís un Sefer Torah y lo lees. Obviamente en la sinagoga, en el Midrashá, en la Yeshiva, en el Kolel, en tu hogar, donde estés, cada vez que vos abrás una Torah para leerla, Hashem se va a sentar a tu lado. Estás estudiando con eso. Esa es la importancia. Cuando uno tiene ese reconocimiento, cuando uno tiene sobre todo esa conciencia, consciente, y vas a hacer un estudio consciente de lo que está estudiando, no son meras palabras humanas, no son meros relatos de historia, sino la palabra viva de Hashem. Por lo tanto, si vos no sos observante, o sea, si, es porque estudiaste mal. Y eso va camino y vuelta. ¿Okay? Si vos estudias y no lo practicás, que en verdad no estudiaste bien, no estudiaste como corresponde. Y si vos no haces las misbot como corresponde, es porque estudiaste mal. Si tuviste un estudio flojo, aflojate las manos. ¿Vale? Entonces, la pregunta es, que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿En qué está enfocado mi estudio? ¿Para qué yo estudio Torah? ¿En qué lo enfoco? ¿Qué quiero ganar con estudiar Torah? Ah, ¿querés saber más? Ah, no sé, ¿qué querés que te llamen Jaján, que te llamen Rabino, que te llamen Moré? ¿Qué querés? Que la gente diga, wow, ¿cómo sabes del Torah? Si tu enfoque es ese, estás aflojando las manos. Porque eso no te va a llevar al cumplimiento necesariamente. Simplemente a inflar o vas a hacer crecer tu masa gris, tu cerebro. Por lo tanto, por eso dice, ¿no?, la Torah, que Amalek apareció para luchar en Refidim, que la causa es por la flojera de las manos, porque las manos estaban flojas. Porque más vale, o sea, no había un buen estudio, el pueblo de Israel había descuidado el estudio de la Torah, y había descuidado, por lo tanto, por ende, de facto, había descuidado la observancia de la misma. Entonces, hay que entender cómo opera Amalek, que es el Yetzer Hara. Concepto número uno, ¿no?, con respecto a Amalek, es que la palabra Amalek significa también frialdad, significa indiferencia. O sea, te vale, como diría en otros países, no sé cómo sonará en ese país, pero te vale, no sé, sos indiferente a las palabras de Torah, sos indiferente al estudio, estás frío. Eso es lo que quiere hacer el Amalek, enfriar, quiere volverte indiferente. Como está escrito en Parashat Kitetse, sí, Parashat Kitetse, cuando salieres, en Sefer de Bahim, en el capítulo 25, en el verso 18, la Torah ahí dice, Asher Korja Baderech, o sea que cuando habla de Malek es que te salió al encuentro, o se topó contigo en el camino, Baderech. La palabra Korja, que viene de la palabra Liker o Likar, significa aparecer, ¿okay?, pero también viene la palabra Kerach, viene la palabra Kar, que significa frío. En otras palabras, cuando el primer paso que va a hacer
el Yetzer Hara, el primer paso que va a hacer Amalek, va a ser enfriarte. Enfriarte toda esa emoción. ¿Por qué? Porque, número uno, Parashá anterior, ¿okay? Vimos en Parashá Bo, ya habíamos salido de Egipto. ¿Okay? Entonces, cuando vos salís de Egipto, vos salís de tus limitaciones, sí o sí, es garantizado, va a venir Amalek para enfriar. ¿Okay? Ese es Bekorja, ¿vale? O sea, ese es su trabajo, enfriarte. ¿Por qué? Porque cuando vos salís de tus limitaciones, vos salís de eso que significa Mitzrayim, limitación, Netzarim, cuando vos salís de tus limitaciones y vas a comenzar tu servicio a Dios, vas a comenzar a servir a Dios y vas a estar iniciando ese camino, transitando por los caminos de Dios, es que aquí va a venir Amalek para enfriar. No, está muy caliente, ¿no? Despacio. ¿Sí? Vamos a poner fríos aquí, paños fríos en el asunto. ¿Por qué? Curiosamente, cuando no estábamos, o sea, cuando estábamos en Egipto, y en tu mente no pasaba el mejorar, el hacer unas personas, el cumplir mis votos, Amalek no te molestaba. Y este no te iba a molestar, porque estás haciendo su voluntad. En cambio, cuando vos tomas la firme decisión, voy a cambiar en esta área, en este límite, esto que me está limitando, voy a cambiar, ahí el Amalek se te va a hacer frente. Entonces, viene Amalek para enfriarte. Cuando estabas por el camino de Dios, no querías hacer la voluntad de Dios, era muy fácil la vida, pero viene Amalek, ahora de la nada, no te va a hacer nada. Cuando vos tomaste la decisión de salir de Egipto, el que viene Amalek y te va a decir lo siguiente. Mira, ¿okay? No sé, mirá, Daniel, yo también estoy de acuerdo, ¿okay? Estoy de acuerdo con vos. Estamos de acuerdo que estudias Torah. Buga, magnífico. Estás estudiando Torah, estás en el Yeshiva, Kol Hakavod, Baruch Hashem, y Koach, hasta Amalek te felicita, ¿no? Y Koach, seguí en el estudio. Okay. Incluso seguir las observancias, digo, ¿querés cumplir mi voz? Baruch Hashem, cumplirla. Eso es lo que dice el Yetzer. Entonces, ok, pero ¿por qué tienes que estar excitado? ¿Por qué tienes que estar emocionado? ¿Por qué tienes que disfrutarlo? No lo disfrutes, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿por qué tienes que servir a Hashem con toda tu alma? ¿Por qué tienes que servir a Hashem con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser? No, salí si querés, salí, ver la sinagoga, rezar Shaharí, rezar Minjá, rezar Arbi, estudiar, ok. Y luego, sé tu vida lo que te plazca. Puedes hacer tu vida lo que vos querrás. ¿Para qué servir a tiempo completo? Eso de que toda tu vida, de que todo tu tiempo, de que todas tus fuerzas tienen que estar al servicio de Dios precisamente. No, no sos seres humanos, no sos un ser humano. Estudia lo necesario. Alcanzar, simplemente te alcanza con servir a Dios, no sé, medido, que sea limitado. No te emociones, no te emociones mucho. Sé medido, sé una persona conservadora. Entonces, eso es lo que reclama a Malek. ¿No? El Yetzer Hara, o sea, el Yetzer Hara te dice que todo es leat, leat. Mucho acá en Israel, ¿no? Leat, leat significa poco a poco. No, poco a poco. ¿Por qué tomar esas grandes decisiones? ¿No? Más o menos hacerlo. ¿No? Eso vas a recordar, por ejemplo, una pareja que visitó a un Admor. Un Admor es un rebe de Hasidut. Y para pedir una brajá, porque ellos no podían tener nenes, no podían tener hijos. Entonces le dijeron al Admor, por favor, danos una brajá, porque mi esposa y yo queremos tener hijos, queremos tener hijos al mundo y cumplir la mitzvah de Purburbu, ¿no? De multiplicarnos y multiplicarnos, ¿no? Tenemos tantos años de casado, no tenemos hijos ni hijas. Entonces, danos una brajá. Y sabemos que cuando los Admor, los rebes, dan una brajá, se cumple. Hay una condición, que todo rebe te va a decir, o todo rabino te va a decir. No, en este caso el rebe le dijo, pero ustedes cumplen a las mitzvot, cumplen con ciertas mitzvot específicas, ¿no? No sé, Nidá, Shabbat, las festividades, Shalom Bay, etc. ¿Por qué mitzvah? Y ellos dijeron, la pareja dijeron, sí, más o menos. O sea, lo que el rebe le dijo, ¿qué? O sea, querés una braja para hijos, pero las mitzvot cumplir más o menos. O sea, ¿qué? ¿Querés tener hijos más o menos? Eso es lo que vos decías. ¿Cuántas personas buscan una pareja, un esposo, una esposa? Y la misma pregunta, ¿vos qué estás haciendo?
estás preparando, querés ser un buen esposo, querés ser una esposa, estás cumpliendo la mitzvot, no, más o menos, eres una mujer, más o menos, que eres un esposo, más o menos, no, no es leal. Que tomar buenas decisiones y grandes decisiones, en este caso, si vos querés salir al frente de Amalek. Por lo tanto, ese es el primer digamos, paso, o la primera estrategia de Amalek o de Yetzirah, enfriarte, volverte indiferente. ¿Okay? Segundo, el segundo concepto de Amalek es que la palabra Amalek significa duda. ¿Okay? Porque tanto la palabra Safek, que significa duda, que es la palabra la letra Sam, Fei y Kov, está relacionada junto con la palabra Amalek, que tiene la Ain, la Men, la Lame y la Kuf, que en gematria, ambas palabras, Amalek y Safek, suman 240. O sea, hay una relación de Amalek con la duda. ¿Okay? Como habíamos dicho en el verso 7, antes de esta guerra con Amalek, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Tuvo una duda, una gran duda. ¿Qué dijeron ellos? Ayesh, Hashem, Bekirbenu, Inae, ¿está el Eterno con nosotros o no? Eso es lo que es Amalek. Cuando vos tenés duda, viene Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek va a venir y te va a decir lo siguiente. No, este tema, yendo al Pasuk, ¿no? Es nuestra misión de vida. Pero tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras posesiones, con todo tu ser. El Yetzer Hará, que sabe más Torah que vos, como les decía, te va a decir, eso no es el chat. ¿No? ¿Quién te dice que eso es el chat? ¿Quién te dice que eso es literal? ¿Quién te dice que así se traduce o así, ¿es esta palabra? Se me fue en español. Se interpreta. Okay, así se interpreta. Así se interpreta este pasú, este verso de la Torá. ¿No? En serio, servir a Dios con todo tu ser. No, eso no dice el chat. Te va a sacar un midrash, te va a hacer una quemará, que no se sirve así. Entonces, otra cosa que dice el Serará es, ¿y quién dice que este texto, este pasú que estás estudiando, quién dice que está hablando de vos? ¿Acaso se trata de vos? No, a lo mejor habla de otra persona. Esto no es para vos. Y efectivamente, cuando uno estudia cualquier tema, cualquier tópico de la Torá, de la Halajá, uno dice, oh, esta palabra, esto es para, no sé, esto es para fulano, esto es para mengano, pero nunca decimos, esto es para mí. No, ayer no me está hablando a mí, ¿no? Yo soy perfecto, ¿no? Ayer tú voy a hacer estas cosas de acá. No, ayer tú le está hablando a mi esposa, o ayer le está hablando a mi hermano, o a mi vecino, a mi compañero de trabajo, ¿no? A quien sea menos a mí. O sea, la Torá le habla a todos, menos a vos. Es mal. Esa es la duda que pone, en este caso, el Yetzirah. No es para vos ese tema. No te está hablando a vos. Está hablando a otras personas, a otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque a lo mejor le habla a otro. ¿Quién dice que es una persona en tu situación? En tu situación, por lo que estás pasando. Vos no estás pasando eso. Eso está en tu situación particular, ¿no? Esto se refiere a otro tipo de personas, ¿no? A otro grupo incluso de personas. Esto es para los gironíes. Esto es para los judíos que viven en la diáspora. Vos estás en Israel, sos Hasidim, estudias en Bresler, vos Hashem. Esto no. ¿No? Esto no es, eso es para los que están en la comunidad Noaje de Perú, esto no, vos estás en la comunidad Noaje de México, o esto es para los que están allá en Chile. No, con vos no es el asunto. A otro tipo de personas. ¿No? Así es como opera así es como opera Amalek. ¿Por qué? Porque vos no perteneces a este grupo, vos estás en otro nivel, y así te va bajando de escalón, como dice la Torá, ¿no? Que más o menos después te dice, el Yetzirah, anda, ya sé, idolatría. Ahí terminas, haciendo idolatría, haciendo un servicio erróneo, un servicio extraño. Entonces, la sutileza de Amalek es que incluso cuando tenés que trabajar con otros, es muy sutil, porque incluso yo lo he vivido personalmente, ¿ok? Esto es muy bajo, que ya utiliza el Yetzirah, ¿vale? Es que con respecto a salirse de uno mismo, cuando vos tenés que salirse de uno mismo para ayudar a otros, ¿no? En este caso con respecto a Torah Mitzvot, ¿ok? Entonces viene Amalek, otra vez te pone ese aspecto, te pone dudas. Te va a decir, ¿cómo vas a ir vos a ayudar a otro judío? ¿Por qué no tenés que ayudar a otro judío? Vos, o en mi caso, cuando me dijeron, vos que sos judío, ¿qué haces
ayudando a no judíos, a no judíos? Si ellos te odian, te han perseguido, ¿qué haces de ellos ayudando? ¿Qué quieres? ¿Que también cumpla el Torah y Mitzvot que le corresponde, que la cita diciendo ágida? No, vos estás ocupado. Vos estás ocupado en asuntos muy elevados. Estás en el Yeshiva, vas a ser rabino. ¿Qué haces perder tu tiempo? Y me lo han dicho, no solo el etcétera. Me han dicho incluso personas que han trabajado también con magia. No trabajes con magia. Ellos te van a traicionar, te van a hacer esto. No es para el vos, dedícate al pueblo judío, esa es tu meta. ¿No? Vos estás en cosas muy elevadas como para rebajarte. ¿No? Ya otros lo van a hacer, lo hagan otros. No es tu responsabilidad. No es tu jebut, no es tu responsabilidad. No te preocupes por eso, otros lo van a hacer. Ya aparecerán otros morín, otros mogot, otros rabinos que trabajen con ellos. Vos no, vos dedicaste al estudio, ¿no? Y rescatar a otros judíos que están lejos de su legado. Pero trabajar con goín, trabajar con gentiles, no corresponde. Y es más, incluso con los mismos judíos, ¿no? ¿Qué haces perdiendo el tiempo con los giloní, con los no seculares? Vos Hasid, reunite con la gente de Hasid, con los que ellos viven en Mesharim, en Bnei Brak, o acá en Beersheba. ¿Qué haces en Tel Aviv? ¿Qué haces en Eilat? ¿Qué haces en, no sé, otra ciudad no tan religiosa? ¿Qué haces allí para en Manajaría? ¿No? O en Akko, o en Haifa. No, lo tuyo es judíos de Hebrón, judíos de Yerushalayim, judíos de Beersheba. Ahí es donde tienes que trabajar. Sea como sea, el César siempre va a decir que no es tu responsabilidad. El ayudar a otros con respecto a temas espirituales, con temas de Torah mismo. Lo mismo lo puede decir a vos, que sos no ágida. Que son cristianos, vos simplemente trabajas con vos, con tu familia. ¿No? ¿Qué te importa tu vecino? ¿Qué te importa tu amigo? ¿Tu compañero de trabajo? No sé. No es tu deber. Sálvate vos mismo. Eso que te dará. Vos sálvate. Parece positivo, pero al final no es eso. ¿Por qué? Porque todos somos responsables uno por el otro. Entonces, hasta aquí, lo que el Yeser te está diciendo en otras palabras, eso no corresponde a tu nivel espiritual. Estás en otro nivel, en otro level. Eso no te corresponde, que lo haga otro. Entonces, hasta aquí hemos visto, o sea, ya vimos la causa de la guerra de Amalek, qué es lo que causa la guerra de Amalek, cómo ataca a Amalek, ¿okay? Cuáles son sus herramientas, ¿no? Frialdad, indiferencia, el no querer ayudar a otros con temas de espiritualidad, etcétera. Pero también en Parashat Kitetse, en el Sefer de Bajín, en el capítulo 25-18, ¿no? Ya habíamos dicho, ¿no? Asher Korja Baderech, que se topó contigo en el camino. Pero continúa el texto, y el texto dice, Vayezekenu Beja, Kola Neje Shalin Ajareja Beataye. O sea, que te atacó, dice Bezanet, o sea, te atacó por la retaguardia. Eso es lo que hizo Amalek. Atacó al pueblo judío por la retaguardia. Es decir, nosotros viajábamos en el Sefer Bamidbar, está la orden o el orden de cómo marchábamos en el desierto. ¿Okay? Estaba la tribu de Levi, la tribu de Judá, la tribu de Rubén, cada uno tenía su posición, cómo viajar. Al último, siempre quedaba la tribu de Dan. ¿Okay? La tribu de Dan era la última de las tribus, las que recogían los que otros olvidaban, dice Midrash incluso. Pero detrás de la tribu de Dan estaban los débiles, los enfermos, los ancianos, los que no caminaban al ritmo de que iba todo el pueblo. Había gente que se quedaba atrás. Entonces, eso está escrito en el Sefer Dvarim, dice que justamente a los que estaban detrás, a los débiles, ¿no? Los que se quedaban en la retaguardia débiles detrás de ti, dice en la Torah, estando tú exhausto, o sea, estabas cansado por el viaje y estabas fatigado, allí atacó a Amalek. Por lo tanto, no olvides lo que te hizo Amalek. ¿Por qué? Porque Amalek, ¿a quién va a atacar? A los débiles. Amalek va a atacar a los que están atrás. Y dice el Midrash que en realidad, ¿cuál es el problema con los que estaban atrás? El problema es que los que estaban atrás es porque estaban fuera de las nubes de gloria. Nosotros sabemos que por el mérito de Aarón Cohen, el hermano de Moshe y de Miriam, gracias al mérito de Aarón Cohen, nosotros teníamos lo que en hebreo se dice Ananea Kabot o Amutanam. Estos dos términos. Significa nubes de gloria. Y estas nubes nos protegían, nos hacían invisibles ante los demás pueblos. Estas nubes obviamente nos protegían de las inclemencias del clima. Si hacía frío, estábamos con calor. Si hacía calor, estábamos frescos. Lavaban nuestras ropas.
mataban a los animales, a las animañas, escorpiones, alacranes y otros animales más del desierto, aplanaba nuestro camino, que si había una montaña lo aplanaba, y la veíamos bien, bien, con las nubes de gloria. Pero obviamente, aquella gente, los débiles, se quedaban atrás, estaban fuera de las nubes de gloria. Entonces, como está fuera de las nubes de gloria, fuera de la protección que Dios tiene al pueblo de Israel, obviamente Amalek veía y Amalek los puede atacar. Esa es para cobardía de Amalek, de atacar a los débiles, los que se quedaban atrás, rezagados, a los ancianos, a niños, o heridos, cojos, no sé. A ellos los ataca Amalek. Entonces aquí estamos viendo a quién ataca Amalek. ¿A quién está atacando Amalek? Por lo tanto, Amalek va a venir y te va a decir lo siguiente. Mira, también vos tenés Segel, vos tenés pensamiento, sos inteligente, ¿okay? Tenés buenas midot, buenas cualidades, ¿okay? Estudias una yeshiva, estudias Hasidut, sabes mucho, ¿no? Sabes de todos los temas, de la Torah, de la Halajá, de los Midrashim, de la Gemara, estudias en tal yeshiva, o estás en pincelaje de Torah, con el Mogad Daniel, o estás con la Mogad Rachel, o estás con el rabino tal, el rabino tal. Vos podés salir después de la nube. Todo el derecho de salirte de la nube. ¿Por qué tienes que estar en medio de la nube? En otras palabras, no te va a afectar. Y uno puede pensar eso, ¿verdad? ¿No? No me va a afectar. Yo sé lo que tengo, yo sé lo que he estudiado, yo sé quién soy en la familia de Hashem. Y yo puedo protegerme a mí mismo, ¿no? Y muchas veces nos convertimos en esos creyentes del Teilim 23 o Salmo 23, ¿no? Hashem mi pastor, nada me faltará. Pero no necesito a nadie. No necesito un guía, no necesito una guía, no necesito un mogueo, una mogá, no necesito un Rosh Yeshiva, un rabino personal, de tema. Yo ya sé, ¿quién me va a venir a enseñar? Entonces, ¿qué pasa cuando vos tenés esa mentalidad? Que te salís de la nube, simplemente. Estás saliendo de la protección de Hashem. Entonces, cuando vos te salís de la nube, ¿no? Obviamente vas a ser blanco, fácil de Amalek o de Yetzirah. Ahora, sabiendo todo esto, en resumen, ya casi para terminar, a ver si podemos contestar la pregunta inicial. La pregunta inicial era ¿por qué Moshe le dice a Yehoshua, escoge Nashim? ¿No? Bajar lano, escoge varones, escoge hombres para nosotros, plural, y sal, o sea, singular, para luchar contra Amalek. No dice y salgan, y luchen contra Amalek, no dice sal y luchar contra Amalek, en singular. ¿Qué significa los hombres de Moshe? Ansei Moshe. El concepto de Moshe tiene dos conceptos. Moshe representa lo que nosotros llamamos bitul. Bitul es anulación. Anulación completa. Un bitul se llama una anulación completa a la voluntad de Eterno. Y también Moshe representa lo que es anabá. Anabá significa humildad. Siempre el tema de anulación trae consigo la humildad. Y la humildad trae consigo la anulación. El bitul y la anabá están juntos. Y eso está representado en Moshe. Entonces, Moshe Rabino sabía quién era. ¿Qué? Que no. Moshe Rabino sabía cuáles eran sus virtudes. Moshe Rabino era consciente de que trajo las plagas, los golpes. Moshe era consciente de su buen nivel, digamos, educativo que tuvo en casa de Pavón. No era cualquier ignorante, una persona muy preparada científicamente, en las letras, en las artes, en todo el conocimiento secular también. También un conocimiento espiritual, obviamente. ¿No? Él sabe que no sacó de Egipto, él sabe que hizo, por su mérito de él venía el man, el pan del cielo, y obviamente, aunque todavía no aparece esto en la Torá va a ser entregada en la parashá posterior, parashá Yitro, la que viene, la próxima semana de la Tashá, Moshe sabía que les iba a entregar la Torá, les iba a bajar del cielo la Torá del cielo, la Torá de la tierra y entregar al pan de Israel. Por lo tanto, él sabía quién era, pero aún así, Moshe no sentía una cosa por sí misma. Es decir, este concepto de ser independiente, en hebreo se dice Metziut. ¿Qué es Metziut? Metziut es, o sea, él reconocía que toda su existencia, y es uno de los principios que estamos viendo también con el Rambam, es más, es el primer principio, porque venimos estudiando los 13 principios, sabemos que el primer principio es que Hashem es la verdadera existencia.
¿Qué es la verdadera existencia? No, nada existe. Lo único que tiene verdadera existencia, es decir, existencia propia, y a esto me refiero, como hemos estudiado con el Rambam, que, ¿qué significa existencia propia? ¿Qué significa verdadera existencia? De no depender de nadie. Todos nosotros dependemos de algo o de alguien. Nosotros dependemos de los animales que comemos, de las plantas que comemos, de otros seres con que nos relacionamos. Y es más, nuestra vida depende de Hashem. Nada en este mundo, ni la fuerza de los ángeles, ni otra fuerza, nada en este mundo. Nada tiene una, y para decir, una independencia total. Todo, o sea, no tiene existencia propia. El único que tiene existencia propia es Hashem, porque Hashem no depende de nadie para poder existir. Nosotros sí, todas las criaturas también. Por lo tanto, ¿cuál es el Metziut? ¿Cuál es la esencia de la existencia de Moshe? ¿Cuál era su Metziut? Que Moshe vivía con conciencia de que si existo, es lo que decía Moshe, ¿no? Si yo existo, es porque estoy incluido en Dios, porque estoy en Dios. Porque si yo estuviera fuera de Dios, no existiera, no voy a existir. Como dice el Zohar Kadosh dice lo siguiente, el que se cree grande es pequeño, pero el que se cree pequeño es grande. ¿Cómo podemos articular esta dicotomía, esta aparente contradicción? El que se cree grande es pequeño, las cosas de Hashem, el que se cree grande es pequeño y el que se cree pequeño es grande. Justamente es gracias al bitul y a la navá. El bitul es la anulación y la navá es la humildad. Y eso es lo que tenían, en forma completa lo teníamos con respecto a Dios. ¿Por qué? Porque no es que que Moshe se haya anulado, que Moshe sea humilde, no es que lo dejó sin existencia, ¿no? sin ego. No significa que no, yo no soy nada, no existo, soy una basura, una porquería, no. No era el sentimiento de esa falsa humildad de Moshe, sino que al revés, cuando vos te anulás completamente ante la voluntad de Hashem, tenés humildad, ¿no? Es que Moshe halló su verdadera existencia, su verdadera esencia como ser humano. ¿Okay? O sea, mi entrega, en otras palabras, mi entrega absoluta a Dios, mi entrega de bitul total, me hace ser la existencia plena y total. Con eso no quiere decir que yo soy Dios, no. Al contrario, ¿okay? O sea, no, para nada. Si yo me anulo frente a Dios, yo estoy descubriendo mi verdadera esencia, mi verdadera existencia. Voy a saber para qué estoy en este mundo. Pero si vos tenés tu ego inflado, si vos querés hacer lo que vos te parece y no te anulás frente a la voluntad de Hashem, sos cualquier cosa menos un ser humano, ¿vale? Por lo tanto, cuando la persona pierde, por así decir, su propia existencia, más bien se revela su esencia. Nuevamente, cuando vos perdés tu existencia, vos lo que vas a hacer revelar su esencia y vas a estar conectado con Dios. De ahí aprendemos los patriarcas. Los patriarcas son conocidos porque eran por su esencia, no por su existencia. Yo no creo en Abraham porque existió un personaje Abraham. Yo no creo en Isaac o en Jacob porque había un personaje que existía que se llamaba Isaac o Jacob o Joseph o Eliau, etc. No, porque estas personas se anularon tanto ante Hashem que ellos revelaron su propia esencia. Y sabemos muy bien que Abraham representaba el Gesed, que Abraham es la esencia, en esencia Abraham era bondad, que Isaac era Geburah, que era rigor, que Jacob era Tiferet, era belleza, que Joseph era Tzadik, el Tzadik, el justo, Moshe, que es la Torah, la humildad, etcétera, etcétera. Se puede invocar personajes. Cada personaje, mientras más se anulaban ante Dios, ellos demostraron su esencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que anhelar. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que proyectar al mundo nuestra esencia. Al mundo no le interesa que vos existas. Lo que al mundo le interesa, lo que al mundo le hace falta, es que vos reveles tu esencia, mi esencia. ¿Okay? Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Anular el ego. O sea, yo con ego soy pequeño, lo que dice el Zohar. Yo con mi esencia, si quiero ser grande, soy pequeño. Yo con mi ego inflado, yo soy pequeño. Y si soy pequeño, voy a tener una fuerza pequeña. Si tengo una fuerza pequeña, ¿cómo voy a hacer frente a Malek? Si tengo una fuerza pequeña, ¿cómo voy a hacer frente a Yetzirah? Sin embargo, si yo tengo bitul, yo tengo anulación completa. Si yo tengo anabá, tengo humildad, yo soy grande. Y obviamente tengo una fuerza grande.
no por mi fuerza, porque es la fuerza de Hashem. Por eso es que ahora podemos entender, Moshe lo que le está pidiendo a Yahoshua, pedí hombres, hombres anulados, hombres que se hayan anulado a sí mismos, hombres de Dios. Como dice, ¿no? Betsé está en singular, porque cuando están tan anulados, que son uno, o sea, son singulares, son personas que están anulados, no son grupos, no son, acá está Abraham, Isaac, Jacob, Gabriel, etcétera, no, es como si fuera uno, están tan anulados que son uno, son una unidad. Y obviamente como Moshe, no como una sola persona, y por lo tanto, Dios, al estar anulado, al tener una fuerza grande, que es la fuerza de Dios, en otras palabras, es Dios quien está saliendo a pelear contra Amalek. Es Dios quien va a pelear contra el Yetzer Hara, no vos, no vos. Pero para que eso suceda, tenemos que anularnos, tenemos que tener vida. Bien, lo que era el Shiur de hoy, ahora sí, vamos a pasar las preguntas y respuestas. Por favor, con respecto a la Parashá, ya les he dicho, con cualquier otro tema que hemos tocado,